Entonces, el tercer icono, ¿cómo lo muestra? Pues solamente es ver lo que es el enhebrado común. Esa es una ayuda visual para el operador. Número 4, el que muestra esto, una manito y 3 iconos color rojo. Eso es, por ejemplo, dice Marking Light. Esta máquina viene equipada con un área de preparación, sí, donde el operador, mientras la máquina está funcionando, el de aquí está preparando la otra prenda, el apilador se la retira y él solo está en este movimiento, de aquí hacia acá y colocando a trabajar. Esa es por la cual se gana el rendimiento de productividad. La primer área nos referencia a estos 3 láser que están aquí, en la parte frontal de la máquina. Este, lado derecho, el del centro y el transversal. Ahora, los otros 3 son del área de preparado. Los podemos desactivar. Ahora, con respecto a este y a este, yo no los aconsejo, porque son funcionales para el operador muy. Porque en referente al láser que va transversal, es donde el operador debe colocar siempre la prenda lo máximo hacia adentro. Y el del centro, como les explicaba desde el inicio, es con referente a lo que la máquina funciona para centralizar el cosido. Entonces, si el operador no tiene esos, va a suceder el caso de que las plaquetas le van a salir una por un lado, otra por otro. Al menos estos 2 no los aconsejo. Si usted está teniendo problema de eso, el operador ya le puede, nosotros allá decimos, relinchar como quiera. No, esos son funcionales de la máquina. Hay que aplicarlos muy bien. Lo mismo, el icono nos dice, es embobinado. Se le olvidó al operador poner la bobina a trabajar durante estaba cosiendo. Entonces, pone un carretel y por medio de esta opción puede poner a embobinar la bobina del carretel, el carretel de la bobina, y no hacer efecto negativo. Lo mismo como indica el icono número 6, solo es para encender y apagar la luz LED. El rectángulo amarillo, sí, ya lo expliqué anteriormente. ¿Me regala su nombre? Darwin. Darwin. ¿Qué es lo que encontramos si hay similitud con algún otro? Eso es solo para llamar el programa, y la diferencia con el otro es que ahí se puede borrar el programa. Correcto. Por medio de eso podemos borrar el patrón de costura que no deseamos tener. Vimos ya la configuración del patrón de costura y dónde escoger el diseño del patrón de costura. Icono que nos muestra NO y una lupa. Esto es donde entramos a los parámetros en lo que es el primero S11. Dice 2.5. ¿Sí se logra ver bien? 2.5. Ok. S11. S11, 2.5. ¿Qué me está diciendo esto? Que es el tamaño de puntada. Esta máquina no tiene regulador de tamaño de puntada por medio de perilla o dial. El caso es aquí electrónicamente. Entonces, 2.5, ¿ustedes trabajan puntada por pulgadas aquí? Sí. Okay. Sí, bueno. ¿Cuánto sería eso en una pulgada? Una pulgada 25.4. Serían 10 pulgadas por pulgada. Correcto. La distancia es 2.5. Este tendría 10 puntadas por pulgada. En esta... Que tiene 2.5 cada puntada milímetro. Correcto. En nuestro sistema de diseño que tenemos, y si alguien conoce PM1 por ahí, en lo electrónico se trabaja 25.4, que es una pulgada, igual a una pulgada. Eso, como nosotros trabajamos milímetros, lo que hacemos es que lo dividimos entre la cantidad de puntadas que nosotros queramos obtener en la pulgada.
El resultado es el que se escribe en S11. En este caso sería un promedio de 10 puntadas por pulgada. Entonces, siempre que usted quiera en la cantidad de puntadas por pulgada, lo que tiene que hacer es esa división. Y el resultado es el que usted escribe en S11. ¿Sí me van entendiendo por ahí? Gracias. S12. S12 es la escongencia del funcionamiento del pedal. Perdón, el pedal. Eso es que estaba preguntando. Estaba preguntando el que dónde se dispara la máquina. Sí. Bueno, el funcionamiento de S12, la máquina viene con dos pedales, un color amarillo y un color azul. Entonces, el color de activación lo vamos, en este caso, se llama paso a paso. Entonces, paso 1, viene el transportador de tela, paso 2, presiona, paso 3, lleva, paso 4 a trabajar. En 3, 4 se une. Y si tuviera demasiada experiencia el operador, con una vez que le dé, la máquina actúa con todos los pasos. Sí. Ese es lo que es el S12, la escogencia, si vamos a la funcionalidad de la máquina, paso a paso o todos los pasos en una sola vez. Paso a paso, perdón. Dígame. Paso a paso el pedal izquierdo. Escogemos ese 12, el que está al izquierdo. En este caso es correcto, el que está al lado izquierdo es que paso a paso. Una vez presionamos, un paso. Una vez más, otro. Le damos y es derecho automático. Sí, una sola vez y actúa todas las funcionalidades. Gracias. Sí. Gracias a mi padre. Ahora vemos que S13 y S14 están ocultos, no los muestra la máquina en la pantalla. Eso es a causa de esta configuración. S04, S05. S04 es, si nosotros deseamos al inicio que nos haga atraque o remate, ¿cuál de los dos utilizan para recta? Remate. Ok, que nos haga remate o nos haga puntada de condensado. ¿Sí conocen la puntada de condensado también? Más pequeña. Sí, o sea, va recto, pero las son muy pequeñitas. La de atraque, pues, vuelve. Entonces, escogemos condensado u atraque. Entonces, vemos que S13 y 14 están ocultos. Es a causa de esto. Lo tengo escogido en lo que es atraque. Si yo escojo condensado, S13, S14 se abren y se ocultan S15, S16. Entonces, como yo escogí condensado en S04, adjunto trabaja S13 y S14. ¿Para qué? Para que nosotros digamos S13, ¿qué cantidad de puntadas queremos que haga en condensado? Gracias. Y S14, ¿qué tamaño queremos por cada puntada en el condensado? Cada puntada. No, el otro. Ahí está. Ese 14 es el largo de la puntada condensada. Ese 13 y ese 14 es la cantidad de puntadas que yo quiero. S13, Es cantidad la cantidad de puntadas. Y 14 el largo de la puntada. De cada puntada. Sí. Y los activamos si nosotros escogemos en S04 lo que es puntada de condensado. O sea, trabajan simultáneo S04, S13 y S14. Ellos tres. Ahora voy a volver a S04 y escojo atraque. Entonces me voy de nuevo a la pantalla de parámetros y me lo ocultó S13, S14. Voy a hacer una pausa y me retorno al S12, como ya tengo el pedal aquí. Entonces, como lo tenemos en el lado izquierdo paso a paso, esto es lo que sucede.
desactivar también lo que es Sensor de Resorte tira hilo. Ok, el resorte verificador lo conozco. Entonces ese resorte de ahí, de la tensión principal, tiene un sensor. En este caso lo voy a desactivar, está en el U02. Es para que me permita echarla a andar. Don Amílcar, U02. ¿podrías repetir ese paso, por favor? Correcto. Como tiene un sensor, lo que es el resorte verificador de la tensión principal, no me va a permitir en este caso trabajar. Entramos al parámetro en lo que es el icono de los libritos y entramos a la primera opción de parámetros y el U02 nosotros está abierto, lo cancelamos para podernos permitir en este caso hacer la funcionalidad de la máquina. Nos vamos a funcionar. El pedal azul, el cual ahí nos generan los pasos. Paso 1, como estamos trabajando, ¿se acuerdan? Con el parámetro de donde escogemos la funcionalidad del pedal. Paso 2, según como yo tenga la configuración. En este caso bajó el prensatela derecho. Eso yo lo puedo cambiar. Que baje primero el izquierdo, que bajen los dos al mismo tiempo. Y el último paso. El pedal color amarillo es por si yo cometí un error en el proceso de trabajo, puedo retornar. Cancelar operación, no sé. Entonces vamos a cambiar la configuración en S12 y lo vamos a poner a un solo paso. Una sola vez y ella hace toda la configuración que tiene. ¿Sí se logra entender bien S12? Y ahí cuando ya está cogiendo, ¿puedo pararlo con el amarito? No, No puede. no, tenemos el botón de emergencia. Sí. Seguimos. ¿Sí me recuerda su nombre? Dígame. Yair. Yair, S13 y S14, ¿por qué están ocultos? Modificarle punta de condensado o la otra punta. ¿Y en dónde está la punta de condensado y atraque? Esa está en S04. Correcto. Condensado. Entonces, como S04 lo tenemos en atraque, nos vamos y ya configuramos S15, S16. Entonces, S15, ¿cuánto es? La cantidad de puntadas en el atraque. ¿Cuántas quiero? Al inicio. Sí, el del inicio, correcto. Atraque del inicio. Y el S16 es el tamaño de puntada de cada puntada en el atraque de inicio. De condensado, pero Sí, igual que condensado, lo único que en atraque. S15 es la cantidad de puntadas. No. S15 es la cantidad de puntadas en el atraque de inicio y S16 el tamaño de cada puntada en el atraque de inicio. Para el atraque final, ¿son los mismos Ahí. parámetros? Vamos para allá. No los mismos parámetros, pero sí la misma funcionalidad similar. Configuración. Ese es de inicio. Inicio, atraque de inicio. Estamos hablando ahorita. S04. S04 es escoger puntada de condensado o atraque, pero al inicio. ¿Cuáles entran en función con el S04? S13, S14, S15, S16. S13, S14 por si tenemos el S04 en condensado. El S15 y S16 sí lo tenemos en atraque, el S04. Todo eso es para el inicio. El Sí, condensado de inicio correcto. y el Solo en atraque de inicio. Ahorita estamos solo en inicio. Entonces vemos S17 y S18.
están ocultos también. Entonces voy a empezar. ¿Me regalas de nuevo tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué idea me da el S17 y el S18 con lo que hemos venido hablando? Seguramente es al final, el remate final con bolsilla o condensado. Y la duda número de resultados también. Correcto. Ya nos da una similitud al 13, 14, 15 y 16 que hablamos, el S18, 17, 18, 19 y 20. Ya va con respecto a funcionar con el S05. El Con el mismo S04 y S05. No. Inicio es el 04. S04 es inicio. Correcto. Ahora vamos al 05, que es al final. Ese 05 es el final. ¿Qué hacemos en el S05? Escoger si queremos condensado o queremos atraque al final. Entonces, S17, S18 aquí me los muestra ocultos. Para poderlos abrir, ¿qué es lo que necesito hacer? 05. ¿Y activar? Condensado. Correcto. Ahí están. Y lo mismo, las configuraciones. Cantidad de puntadas y tamaño. Devolver la configuración que estaba. S21. Ese va con respecto a los diseños. Ya luego se lo explico un poco más adelante, que solamente es un compensado que hace ahí entre la postura final. S22. El S22 dice 90. ¿Cuál es la marca de inicio costura? Es el que está aquí cruzado, el láser cruzado. Si yo coloco el escalímetro, vamos a ver si se podrá. Sí, señor. Por favor, donde tengo la posición del escalímetro hacia donde está la marca color rojo. Entonces podemos, hay un zoom ahí. Mire, el escalímetro yo lo tengo pegado a la aguja. Tengo pegado a la aguja. Y si vemos me dice 9. Busca la aguja. Veamos si se logra. Si no, voy a apagar la luz. Así está el 9. Ok. Entonces, se puede ver la aguja. Allá está. Está la aguja. Entonces, nos dice la marca. Eso, ahí. Un poco más el zoom, como lo tenía primero. Hacia arriba. Ahí va. El escalímetro está en número 9. Sí. Y ahí nos dice 90. Recuerden que yo les he venido explicando que está en milímetros acá. Entonces, a partir de la aguja ahí debe haber 90 milímetros. Esa es la foto. Y entonces el láser lo que me está indicando es esto. Donde el operador debe llevar la prenda. Entonces cuando la aguja aquí, 90 milímetros de láser, entonces automáticamente el programa lleva esta parte hasta la aguja y comienza a coser. Lo dejamos a 85 milímetros, por decir, 85 milímetros, al instalarlo, cuando si yo lo coloco a 5 milímetros, ella siempre va a leer 90, el programa, porque yo tengo el programa 90. ¿La medida es estándar 90? Porque está programada a 90. Está programada a 90. Se puede movilizar, pero ya vamos a ver por qué se moviliza. Entonces, si físicamente yo lo muevo, va a suceder el caso que 5 milímetros adentro, ella va a comenzar a costurar. Me va a estar robando esos 5 milímetros. Entonces, tanto el programa como el láser deben estar a 90. Ahora, si yo vengo y dentro del cosido
por la habilidad del operador sabe suceder, él no coloca muy bien aquí, entonces lo único que nosotros hacemos es con el programa. El láser no lo movilizamos, bueno, en la experiencia que he tenido con la máquina. Lo que hacemos es cambiar el parámetro. ¿En cuál estamos? En el S22. S22. Entonces, ¿qué va a suceder? Si el operador me está poniendo la prenda de una manera incorrecta y me está generando que caiga afuera, entonces lo que voy a cambiar es el programa y lo muevo a que comience la cantidad que yo quiero adentro. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, hasta que yo consiga que el operador, él no va a cambiar porque está muy comprobado, las compañías muy grandes, ¿qué hacen? Con todos los sistemas de actualización que existen en la maquinaria, ellos están prefiriendo trabajar con la maquinaria que con un ser humano. Cuesta demasiado dinero y tiempo invertir en cambiar el proceso de un ser humano. Todo se está solucionando robóticamente. La industria automotriz lo hizo hace muchísimos años. En vez de estar cambiando piezas al momento de montar una puerta, volverla a desmontar porque la habían montado mal, el sistema robotizado los monta. ¿Bien? Entonces, bajo el sistema de automatización están trabajando. Entonces venimos y solo cambiamos acá, porque el operador, aunque usted le diga, le ponga los dibujitos, le ponga lo que tenga, siempre él va a mantener su manejo. Entonces vemos que por medio de aquí el programa en el S22 podemos hacer ese cambio. Cuando alguien quiere que no se mueva algo, lo estabiliza. No hay nada de parámetros para movilizarlo, lo deja fijo. Se deja estándar. ¿Cuál es una de las leyes que existe en la mecánica? Con los sentidos de colocar un tornillo en la muesca. Ley de pinados. La ley del pino. ¿Cuál es la ley que dice en la mecánica? Que en el sentido del giro de la máquina, el primer señal, ahí va el primer tornillo. Correcto. Entonces ahí no hay una pauta como para aquí, para allá, no. El primer tornillo siempre es el que va en la muesca. Sí, en el sentido de rotación. Sí, sí. En el sentido de rotación. Entonces, Disculpe una pregunta. Esta medida digamos de aquí del escote del cuello puede variar, depende de la talla. sí, Y ahí es donde tenemos que modificar allá. Los no. programas. Para eso tienes cada programa, por eso puedes hacer diferentes programas. O sea, si tienes la talla S, haces un programa. Si tienes la talla M, haces otro programa y simplemente cambias el patrón. Sí. Correcto. Se modifica el programa para los tamaños en XS y XL, como sea. Pero más que todo, el S22 es porque el operador tiene esta costumbre. Agarra, pone. Él no está detalladito viendo que quedó en el láser y volvió. No, él no está viendo esos detalles. Entonces, cuando usted ve, porque si usted pone en una cámara lenta a un operador, por muy rápido que trabaje, usted va a ver que como el 96% de las veces que él posiciona va casi al mismo lugar. Hay un rango de 4% que falla en la posición. Entonces, por eso, esta máquina, si digamos comienza a coser afuera, le va a hacer nudo al inicio, le va a reventar. Entonces, lo que viene en el S22, lo que hace es asegurarse, darle que comience la costura un poco más adentro de la prenda. Consejo también, en lo que vimos atraque y compensado, yo siempre la recomiendo el atraque para el inicio y condensado para el final. El condensado al inicio es muy fatídico. Corriente. Es que como lo mismo, el operador no tiene esa habilidad, entonces ¿qué sucede? El condensado se viene y se arrastra a la tela. El atraque o remate tiene la habilidad de que comienza adentro, retorna hacia atrás y vuelve hacia adelante. S24, velocidad máxima de la máquina. ¿Esta máquina cuánto lleva en el mercado? Ah, en el mercado. Sí, ¿cuánto lleva en el mercado? Tenemos con ella 13 años. ¿Esta máquina? Sí, este modelo. Pero han sufrido varias modificaciones desde que salió el primer modelo. Siempre, todo modelo ha sufrido actualización. Actualización por dos términos. El primero, por calidad.
Tal vez un modelo, la calidad no fue tan excelente, entonces se tuvo que actualizar por calidad. Y el segundo, por adaptaciones de algo, un implemento más, un aditamento más. Esos son los dos términos en actualización que sufren los modelos en sea de maquinaria en general, sea automotriz, industrial o naviera. 4000 es el máximo que ella trabaja, 4000 revoluciones por minuto. ¿Y lo recomendado es cuánto? Bueno, esta ha estado trabajando a 2800 en Haití. En Haití yo le he trabajado demasiada cantidad de personas. 2800 es el Sí. recomendado. Ese es el recomendado. Ese patrón, 2800 recomendado. No, es lo que yo hasta este momento he estado trabajando en 2800 para corporaciones que trabajan con Under Armour, Nike, Adidas, Reebok. Muy excelente. No, lo ideal, ¿cuál sería? 4000 es el máximo de ella. S25. Bueno, S25, como me preguntó el varón que si podía modificarse la velocidad de inicio, es esa. S25 es la velocidad de inicio, adjuntamente funciona al final también. En este modelo usted ve está 850 de inicio. Esa es la mejor que encontramos, porque en las costuras rectas, por ejemplo las A4 y todo eso, usted ve el parámetro y le viene a 1600 revoluciones. ¿Cuántas puntadas están para modificar la velocidad de inicio? De 3 a 5. De 3 a 5. Sí. ¿Cuánto es lo máximo de velocidad de inicio? Solo se deja modificar a 5 puntadas. Ahí está. 1550. Solo hasta 5 puntadas, de ahí para allá no pasa nada. Sí, pero esas no se pueden modificar aquí. Sí, por eso, solo hasta ahí. Sí. Viene predeterminado. 850. 850. Sí, sí. Es lo que la enviamos. ¿Cómo es el de atraque? Ese es de final. Correcto. Sea que escoja atraque o compensado, ella siempre las primeras puntadas de inicio y las últimas finales van a ser a esa velocidad. Va a ser a 850. Correcto. Continuamos. S06. Eso solamente es para que decidamos si corta o no corta entre cada línea de costura. La máquina tiene 2 líneas de costura. Entonces en el punto final, en este caso, viéndole acá, cuando llega a este punto de costura final, escogemos si queremos que corte o no. Esta función es muy utilizada casi solamente cuando esta figura que les hice, que es muy como cerrado en la parte baja. En una costura de las abiertas no es recomendable, solamente en el punto cuando es demasiado cerrado en la parte baja, que son modelos que los usan cónicos y abajo viene a coincidir como casi a 1 milímetro, 2 milímetros de separación. Es en la única opción que se utiliza, porque el corte, como hay una distancia de cruce muy pequeña, le genera mucho nudo. Entonces, porque al cortar, corta y vuelve, correcto. Entonces ahí prefieren no cortar y dejar, y no se nota. Pero recuerde, solo cuando el final es muy cónico, muy estrecho ahí. No cortar. Sí, es recomendable. Se recomienda utilizar esta herramienta S06 de no cortar. Ahora, ¿por qué esa opción? Es porque cuando la costura aquí es demasiado, como le digo, cerrada al final. Entonces, ¿qué sucede? Si corta aquí y vuelve a comenzar, aquí va a haber un nudo. Entonces, al usar el S06, entonces no se nota eso y siempre queda la misma calidad. Sí. Para esa es la opción del S06. S09. Ya nos vamos. Dos minutos también. S09 y S10.
Ambos son para un compensado entre costura y línea de corte. Como lo estamos viendo ahí. Todo sistema de seguridad en emergencia habla que está en unas codificaciones de colores de seguridad. Entonces, ya presionamos el botón. Ya siempre que uno da la orden de disparar de emergencia, ya vuelve a la posición inicial. Sí. Bueno, hay un punto en el cual le permite eso. Se reventó la aguja, por ejemplo, no está en el paro de emergencia, está en el sensor. Viene, trabajó y se terminó el hilo o se reventó. Entonces se detuvo la emergencia y le tira ahí la pauta de que usted pueda volver unas puntadas antes, volver a enhebrarla o colocar, rellenar el hilo y continuar. Sí. Es lo que explicaba ahorita. Tiene un sensor aquí en lo que es el resorte verificador de la tensión. Cuando se acaba el hilo en la bobina, como no consume, entonces se vuelve más flojo. Entonces activa el sensor y la detiene. Lo mismo al reventarse. No, automáticamente. Yo al inicio, para poder hacer esta prueba, lo desactivé. Lo voy a activar ahorita para que pueda verlo. Entonces, voy a hacerle la demostración de lo que el varón allá me pregunta. Vamos, como al inicio yo lo desactivé, el U02, para poder trabajar. Lo voy a volver a activar. Bien. Ahí está. Y como le explicaba él, aquí están los parámetros para nosotros retornar el prensatela a la posición, sea hacia atrás o sea hacia adelante. Enhebramos o volvemos a instalar el nuevo carretel y continúa. Teniendo también que el carretel tenemos, más adelante vamos a ver que tiene una programación para que no nos quedemos a medias con el carretel. Entonces lo programamos para que cada cantidad de hilo en el carretel le va a tirar una advertencia, cambiar ya el carretel. ¿Verdad? Es una máquina plana con un sistema automatizado. Es lo mismo, una máquina plana. Sí. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Cambio de aguja, mantenimiento autónomo, mantenimiento técnico. Este solamente es un sistema de información. El total de número de costuras que ha creado hasta este momento, que ha hecho la máquina, el tiempo que ha estado la máquina trabajando y la versión del programa. La primera la podemos, nos sirve como contador de unidades. Podemos al finalizar el turno tomar el dato y borrarlo. Se puede, pero tiene otro lado. Ese sí se puede. Tercer icono es la información de conexiones de la caja de control. En este sector, esa tarjeta electrónica. Esa tarjeta electrónica, ahí ve que dice, ahí hay una numeración. Esa numeración está aquí. Aquí dice, vamos a ver, por ejemplo, visualizar uno, permítanme. Por ejemplo, ustedes ven aquí, dice JN25. ¿Se logra leer bien? Sí. Bueno, vámonos ahora aquí a la pantalla. JN25 dice lo mismo ahí en ese diagrama. Entonces, físicamente, ahí va conectado el JN25. Y así está para toda la tarjeta electrónica completa. Si yo quito esta configuración y en la casa
la persona tiene fase y neutro, inverso. Las placas electrónicas, uno o más tornillos están conectados en la fase tierra, la conexión tierra. Y hay en una entrada, hay un interruptor en la caja de control, que es donde debe entrar la fase. Cuando hacen esto, yo lo hago simple. Entonces lo que hacen en las casas, el problema, aquí Entra el neutro. el tierra, casi el neutro es lo menos que utilizan, solo utilizan tierra y la de fase, solo esas dos. Y aquí colocan la de fase. La placa electrónica tiene un circuito a seguir. Con respecto a la fase. El sistema tierra es un sistema que debe proteger el voltaje cuando en ciertos momentos fluctúa y se va principalmente para arriba. Entonces, cuando hacen esta conexión incorrecta, esta es incorrecta. La correcta la voy a poner aquí. Vamos a poner la palabra correcta. Incorrecta. Fase, Neutro. Ground. tierra. Entonces, cuando hacen esto, al final, el tierra va así, directamente. La fase va en etapas. Va en etapas. Pasa de un voltaje a otro y a todos los componentes que hacen las transformaciones, las divisiones, las acciones de funciones y todo eso. Cuando el voltaje se va directo, hay un término que tiene que ir de salida. La salida se va a estos puntos. Motor. Si tiene levantamiento de prensatel automático. Correcto, hablemoslo así. Cualquier solenoide. Panel de control. Pantalla o panel de control. Todo lo que sea salida. Todo lo que sea salida de la placa electrónica. Entonces el voltaje cuando va con una fuerza que es no permitida, se va directo a los puntos de salida y daña el componente. Se llama aquí. Vamos bien. Pero llegamos al punto acá. Y de aquí él va bien acá, va bien aquí. Pero cuando llegó acá, el del break lo mandó para aquí. Lo mandó para acá. Ah, o sea, lo que explicó el señor. Sí. Desde lo que es el taco, él lo envió acá, ahí también se comenzó. O sea, desde acá, desde ese poste, hasta donde se va a conectar, tiene que ir la fase el mismo ritmo. Disculpe, lo que yo le entendí al señor, o sea, yo simplemente pruebo la toma corriente, en dónde está la fase, y si hago el caso, hago la corrección ahí. Invierto los dos cables y listo. Correcto. Ahora está en el caso, es muy raro quien comete un error de meter un tierra en el taco. Eso sería demasiado, ¿no? Pero sí comúnmente acá. Aquí es donde comúnmente se encuentra el problema. Hay veces la máquina trae una clavija, ¿sí? Y como no tiene la clavija para entrar donde van a conectar la pared, al momento de hacer la conexión también invierten los cables en la máquina y eso. Correcto. Ahí es donde la entrega de la máquina no le hace la advertencia a la persona y le hace que firme si eso está mal, tiene que corregir esto. Si no, no le va a cubrir la garantía porque está conectando mal. Sí. Entonces, lo vamos al punto final. ¿El punto final cuál es? Yo voy a entregar una máquina, llego ahí. ¿Sí? Conocer el sistema eléctrico es muy fácil. Todos los tomas, al instalarlos, tienen estos tornillos, las tapaderas. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Con un multímetro, hay unos que son, como él lo miraba ahí figurándolo,
pero hay que tener un buen conocimiento para ello. Entonces, ¿qué hace usted? Inserta una línea aquí. Ok, y usted inserta entre este y le sale voltaje, está incorrecto. Entre este y este no debe haber voltaje, entre el tornillo y el sistema de neutro, no debe haber. Lo mismo si conecto este y este, no debe haber. Ahora, si yo conecto el de fase y me da con el tornillo, está correcto. Esto igual sirve el probador. Sí, porque el probador... Fase en alguno de los dos y si ahí se da cuenta usted. El probador es fase. Nosotros somos conexión a tierra. Entonces, cuando nosotros lo insertamos en la fase, si es de lectura, si yo tengo lectura de 110 voltios, estamos bien. Si yo tengo lectura aquí, estamos mal. Si es de iluminación, si aquí se me ilumina, está bien. Si aquí me ilumina, está mal. Es lo mismo que esto. Gracias. ¿Sí? ¿Sí lograron entender entonces? Sí, muy básico, pero muy importante. Ok, este icono, o sea, esta pantalla es para lo que es transmitir archivos. Alguien hizo una pregunta ahí sobre el software. No, usted me dijo. Sí, señor. Ok. Esta es una posibilidad de compartir lo que son archivos. El icono nos dice si lo hacemos desde una USB que está en este sector, le insertamos, o desde la USB a la pantalla, o si desde la pantalla a la USB. El icono que está aquí, en algún momento mis compañeras, en el PPT que les mostró, les dijo que estamos trabajando un sistema de control remoto, vía internet, en el cual, si esta máquina muestra problemas que no lo pueden codificar acá, en futuro, vía esta opción, usted viene, la selecciona, se conecta a la compañía y remotamente se actualiza. Ese es a futuro. O sea que la máquina está conectada a internet. Va a estar a futuro. Y vamos a la última pantalla, que es donde encontramos los parámetros de funcionalidad. En la pantalla número 1 encontramos los parámetros en el U01. Ahí lo que encontramos es la funcionalidad del prensatelas. Si deseamos que baje, en este caso me está diciendo que el del lado derecho baja primero que el izquierdo. Si yo selecciono el siguiente, le estoy dando orden que el izquierdo baje primero que el derecho. Si escojo la tercera opción, ambos al mismo tiempo. Sí les expliqué cuando estábamos en cierta funcionalidad. ¿Sí? Bueno, entonces, el U01 es para seleccionar cuál de los clamps baja primero o los dos al mismo tiempo. Esa es la funcionalidad del U01. Para seleccionar cuál de los dos baja primero o ambos al mismo tiempo. Una pregunta ahí, ¿se puede trabajar la máquina o hay alguna operación o una funcionalidad de la máquina que trabaje solo con un prensatelas? Hasta el momento no lo he visto. Hasta el momento no. ¿Por qué? Porque me está dando la ideología que un prensatela, el otro estaría la prenda suelta. O la prenda podría correr. Por eso, estaría la prenda suelta de un lado. No hay una funcionalidad que me diga lógica para qué eliminarle un prensatelas. Va a funcionar como una plana. U02, ¿para qué es? Reaccionamiento, desactivación. Activar o pico de detención. Sensor, el resorte no. El sensor no. Ve, el resorte no. El sensor. Sí, el sensor. Activarlo o desactivarlo.